Pues había muchas esperanzas en la última batalla que iba a librar el Poder Judicial en esta discusión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de este proyecto que buscaba, pues por lo menos moderar la reforma al Poder Judicial. Pero pues sucedió lo que pudimos anticipar, porque ya había un planteamiento previo, pero creo que nadie esperaba que se diera en estos términos, ¿no? Esperábamos que si hubiera un cambio de postura que permitiera hacer este contrapeso, cosa que no sucedió. Y la pregunta para el licenciado Jorge Chizal de inicio es: ¿qué rayos vimos en esta discusión y este debate de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Una Lenia Batres que vota en contra de su propia propuesta, de su propio proyecto, que decía vamos a bajar la otra y que luego trata de rectificar, ministros planteando pues posturas que parecían totalmente distintas entre quienes sí querían moderar la reforma al Poder Judicial y quienes no. Esta discusión de si 6 o 8 ministros eran suficientes para impulsarla. ¿Qué es lo que vimos? Mira, vimos varias cosas. La primera de ellas, hay que destacarlo, vimos una serie de cátedras magistrales de Derecho Constitucional, sí, particularmente por parte de Javier Lainez, de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, de Luis María Aguilar, de Jorge Pardo y de Margarita Ríos Farjat. Particularmente ellos fueron extraordinarios en sus exposiciones. Vimos también, evidentemente, todo lo que no debe de hacerse en un debate jurídico por parte de Lenia Batres, de Loretta Ortiz. Vimos a una Yasmín Esquivel muy moderada, digo, en medio de todo, tratando muy de pasar moderada, como desapercibida, ¿no? Porque yo creo que no traía acordeón de cómo tenía que actuar. Entonces, como ella está acostumbrada más bien a hacer lo que hacen los otros y no le deben de haber pasado un guión, pero estuvo mucho más moderada. Loretta, había momentos en los que yo pensé que a lo mejor le iba a dar un infarto de cómo se exaltaba. Sí, se exaltó muchísimo. Cómo gritaba. Esto no es un meeting. Sí. Y el caso de Lenia Batres, que bueno, pues ojalá que el debate lo puedan buscar en YouTube, está el canal de la Corte, ahí está todo lo que fue esta larga sesión, para que los estudiantes de Derecho aprendan todo lo que no es derecho constitucional y todo lo que no se debe de hacer en una argumentación de carácter legal. Creo que Lenia dio una gran lección de todo lo que no es un ministro de la Corte. A ver, 3 cuestiones fundamentales. Primero, ¿qué fue lo que se discutió? Estaba discutiéndose una acción de inconstitucionalidad y la acción de inconstitucionalidad para su resolución se divide en temas. El primer tema que se veía era la legitimación, es decir, si quien había promovido tenía o no las facultades para poder promover, que en este caso eran partidos políticos. Ahí, en el debate, bueno, pues se pasó esta parte, porque, ojo, eso sí se aprobó por 8 puntos, eso sí es un precedente, de manera de que se considera que una reforma constitucional sí puede, o una ley en general, sí puede tener naturaleza electoral aún de manera indirecta. Eso es una cuestión que es importante. Pasado el tema de la legitimación, se pasa al tema de la procedencia y ahí es donde se atora el asunto, porque Alberto Pérez Dayán considera que no se puede analizar en una acción de inconstitucionalidad la Constitución, sumándose a las otras 3 ministras que ya habíamos mencionado, Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel y Lenia Batres, con lo cual no se daban los 8 votos que pide la ley y la Constitución. ¿Sí se necesitaban 8 o se necesitaban 6? Justamente voy a ese punto. ¿Qué es lo que pasa? La reforma, en una parte que no se modificaba por parte de la sentencia proyectada por González Alcántara Carrancá, señala en el artículo 105 que se resuelven por 6 votos. Pero esos 6 votos va en función de un diseño constitucional de 9 ministros integrantes del Pleno. Había quien dice, bueno, la Constitución dice 6 y vamos a aplicarla tal como dice. Y ahí lo que dijo la Corte es, no, si estamos diciendo que la Constitución se debe de interpretar, debemos de interpretar que se requieren, que somos 11, se requieren 8. Y ojo, lo de los 6 votos hubiera sido perfectamente constitucional, porque hay que recordar que el Congreso les puso dice, que no la interpretaran, no se puede interpretar, tiene que ser tal cual. Si lo hubieran hecho el Congreso, hubiera tenido que salir a decir que estaban violando la Constitución porque no la estaban aplicando exactamente. Pero ese debate, me parece, hubiera sido un desgaste inútil, porque evidentemente desde un punto de vista razonable jurídico, si tienes 11 integrantes, no puede ser que votes un inconstitucionalidad. De hecho, fue lo que motivó el receso. Así es, fue lo que motivó Norma Piña les dice, vámonos a receso, llevamos 5 horas, piénsenlo
Y regresamos con la votación. Y me parece que lo correcto fue decir, las reglas que aplican son 8 votos, no tenemos los 8 votos, y aquí se termina el asunto. Pero entonces vimos todo el desarrollo de un proceso de alta complejidad, porque creo que a la ciudadanía no le quedaba claro por muchas cosas lo que estaba sucediendo. Vimos un muy buen análisis. Hay un planteamiento en general subyacente en el debate, que es esta discusión por el Estado mexicano. Qué bueno que la pudiéramos estar teniendo. Lo malo es que del otro lado tenemos a descontoneros de barrio que llegan, golpean, tiran al piso y luego quieren sentarse a discutir. Porque si no sería una discusión, un debate muy interesante que nos haría evolucionar como país. Ahora, la actuación del ministro Pérez Dayán. Hay quien lo ha catalogado de traidor. De hecho, cuando salieron de esta sesión los trabajadores del Poder Judicial que estaban en la manifestación, después de haberlos recibido con aplausos, con una esperanza, cuando sale le empiezan a gritar traidor, traidor a la patria, etcétera. Él dice que actuó en congruencia con lo que previamente él ya había manifestado. ¿Qué opinas de eso? Mira, yo también creo que Alberto Pérez Dayán no es un traidor, es nada más un cobarde. Yo creo que ahí hay que ponerlo en su justa dimensión. Traiciona en quien tienes confianza, pero Alberto no es confiable, entonces no puede traicionar quien no es confiable. Y además quien avisa no es traidor. Y recordemos que cuando se estaba discutiendo el tema de la prisión, no, incluso antes de este asunto, Jonathan, el tema de la prisión preventiva oficiosa, él dijo, yo no soy nadie para arrancarle hojas a la Constitución. Es decir, su postura estaba ya marcada hacia el decir, yo creo que este no es el camino. ¿Por qué digo que es un cobarde? A ver, si nosotros vemos el video de la sesión, él sale a justificarse no en su criterio, sino a echarle la culpa al INE y al Tribunal Electoral, diciéndoles, ustedes no hicieron nada para parar esto, ustedes tienen la culpa que estemos aquí, ustedes son los que les dieron esa mayoría artificial. Entonces, por eso, pues a mí me obligan a ser cobarde. No, bueno, pues cobarde por echarles la culpa y no asumir el papel que le tocaba jugar en esta historia. Ahora, y nada más un comentario final en torno a esto. Él tenía la posibilidad de haber dicho, porque además esto lo hizo Loretta Ortiz, que dice, mi voto es en contra de la procedencia, pero estoy de acuerdo que discutamos el fondo. Y él podía haber dicho, mi voto es a favor de la improcedencia, pero estoy de acuerdo que discutamos el fondo. Y entonces se hubiera discutido, aunque se hubiera votado al final, aunque se hubiera desestimado al final, me parece que haber permitido el debate hubiera sido bastante bueno para el entorno nacional. Ahora, me quiero regresar a la parte de los partidos políticos. En la primera parte ellos dicen sí hay validez para que los partidos políticos impugnen reformas constitucionales. ¿Esto abre una nueva puerta o ya no podríamos ser optimistas porque a final de cuentas sabemos el resultado de cualquier recurso que llegue a la Suprema Corte? No, a ver, aquí hay dos cuestiones importantes. Primero, no es que los partidos puedan impugnar reformas constitucionales en general, sino que puedan impugnar aquellas que tengan vinculación con la materia electoral. Sí. Y que en este caso sí la tenían porque va a haber elecciones de jueces, magistrados, etc. El desestimar la acción de inconstitucional no implica que se convalide la reforma. Es que no la validaron. ¿Sí? Simplemente lo que significa es que no entraron a estudiarla. Entonces, por lo tanto, queda subyacente la posibilidad de que pueda llegar otro recurso a la Corte y por lo tanto pueda estudiarse. Ojo, hay amparos promovidos contra la reforma constitucional. Modificaron la Constitución para decir que es improcedente el amparo. Pero con esta puerta que dejó abierta la Corte, un desechamiento de un juez de distrito o una sentencia de amparo que negara o sobresellara puede llegar a la Corte y volver a discutir el asunto y ahí se vota por 6 votos. Si es una puerta que se abre. Sí, claro. Ahora, justamente en esta parte, en esa puerta que se abre, consejeros del Instituto Nacional Electoral también han manifestado que ellos quieren interponer alguna serie de recursos porque no ven viable llevar a cabo un proceso como este. Hay quien se ha pronunciado por diferirlo, como planteaba originalmente el proyecto, es decir, vamos con ministros de la Suprema Corte y luego vemos lo demás, pero vamos con ellos y luego vemos. Otros que dicen, no nos obligan a hacer lo imposible, hay que buscar cómo revertir esto, no lo podemos hacer de plano, cerrar la posibilidad, pero han planteado esta posibilidad de interponer recursos legales. Esta puerta que se abrió para los partidos políticos podría funcionar en términos de estas impugnaciones. No, incluso ni siquiera hubiera necesitado el precedente de los partidos políticos, porque aquí es muy sencillo, la facultad de promover controversias constitucionales sí la puede hacer el Instituto Nacional Electoral.
Es decir, ahí sí no hay duda. Y es la puerta que queda Esa abierta. es la puerta que queda abierta. Pero además ahí hay un detalle. ¿Cómo pudiera plantearse? Se puede plantear de muchas formas, porque la controversia constitucional sí requiere de actos concretos, en tanto la acción de inconstitucionalidad no más de la ley, de manera abstracta. ¿Qué puede hacer el instituto? Pedirle el dinero al gobierno. Y si el dinero no es entregado, como ya dijo Claudia, que no lo va a entregar, bueno, pues ellos presentan su oficio, dicen, danos el dinero, Claudia les contesta, no, con eso pueden llevar el tema del dinero a la Suprema Corte. ¿Sí? O sea, la controversia constitucional es bastante más versátil en este sentido. Por cierto, antes de irnos a la pausa, ayer me daba la impresión de que la presidenta Claudia Sheinbaum lamentaba que la Corte no hubiera frenado la reforma al Poder Judicial. Yo estoy convencido, y además así lo escribí, la primer beneficiada con la sentencia de la Corte que hubiera caminado el proyecto de Juan Luis González Alcántara hubiera sido ella. Es un tema que ella no puso en la palestra, es un tema de su antecesor, es un tema que le va a quitar 13 mil millones de pesos que ella podría gastarse ayudando a quien quisiera. Sí, claro. ¿Sí? En programas sociales. Con una crisis enorme política por el tema judicial, y resulta que los porros del Congreso no le entendieron, metieron lo de la reforma de la supremacía constitucional, y todavía Pérez Dayán no lo ayudó. No le quedó más remedio que darle las gracias, pero por supuesto que ella hubiera sido la primera beneficiada. Ayer parecía que se daba de topes en la pared, porque ya nadie le pregunta, y ella sola dice, ¿quieren saber de qué iba en plan D? El plan D era el proyecto del ministro González Alcántara que arrancaba, ir a la elección de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y luego ver qué pasaba con el resto de las instancias, magistrados y jueces. Y bueno, pues no le sale la jugada, pero parecía que ella quería ese plan D, porque ayer lo manifiesta. Y lo dijo la semana pasada, dijo, vamos a esperar la sentencia de la Corte, y los diputados senadores sacaron la reforma constitucional, lo cual a mí me parece que significa que hay una mano negra que no necesariamente parte de Palacio Nacional moviendo las cosas, y que Claudia es víctima y no victimaria. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos para platicar de otro tema que nos ha traído esta semana muy ocupados, licenciado, y que tiene que ver con la falta de prestación de servicios en Villa de Pozos. ¿Quién es responsable? ¿Quién tendría que estar atendiendo esta situación? ¿Cuáles podrían ser los efectos por no estar garantizándole la atención a la ciudadanía? Pero también, pues, todos estos vacíos legales, ¿qué consecuencias están trayendo en la atención a la población y también en el desarrollo económico? Enseguida regresamos, estamos conversando con el licenciado Jorge Chezal. Ya estamos de regreso con el licenciado Jorge Chezal. Ya hablábamos de todo este tema de lo que está pasando con la reforma del Poder Judicial, pero hablemos también de lo que está pasando aquí en San Luis Potosí, licenciado. La gente de Villa de Pozos constantemente nos está haciendo llegar sus denuncias de que ya no les recolecta la basura, de que el Interapas ya no los atiende. Pero además, ayer me hicieron llegar un comentario que me pareció muy interesante, en donde me decían, la gente que no pertenecía a la delegación de Villa de Pozos no debió haber sido notificada de que ahora forma parte del municipio de Villa de Pozos, porque decían, a nosotros nadie nos avisó, nadie nos dijo, no nos han dicho con quién dirigirnos. Lo que nos decían era que estaban llevando a cabo un trámite de una compraventa de una vivienda, y que pues de pronto se topaban con que ya no era la capital, que era en Villa de Pozos, y dicen, no nos debió haber avisado la autoridad, oigan, a partir de ahora ustedes forman parte de este municipio, y los trámites que tengan que llevar a cabo, pues acá, decían, mínima atención, ¿no? De pronto la gente se entera que forma parte de Villa de Pozos porque ya no le recolecta la basura, porque ya no ve las patrullas, porque ya no hay seguridad, porque ya no puede llevar a cabo trámites. ¿No se está generando como un vacío de autoridad en Villa de Pozos? A ver, en ese sentido, y me da mucha pena decirlo, pero sí fueron avisados. Hay una publicación en el periódico oficial. Y la publicación en el periódico oficial es una notificación formal a todo el mundo. Y ahí venía en el periódico oficial la delimitación, las coordenadas, el croquis y cómo iba a estar funcionando el tema de los servicios y todo. Sí fueron avisados. Eso es importante decirlo. Ahora, que el aviso está mal hecho es otra cosa. ¿Por qué? En este mismo espacio hablamos de la indebida actitud del ayuntamiento cuando dijo, yo dejo de prestar servicios porque ya es municipio. Y nosotros aquí dijimos, no, el ayuntamiento los tiene que seguir prestando hasta el 1 de octubre, que era la instalación del Consejo Municipal. Bueno, el 1 de octubre ya pasó. Por lo tanto, el Consejo Municipal ya se instaló. ¿Quién tenía la responsabilidad a partir del 1 de octubre de prestar los servicios? El Consejo Municipal. ¿Cuáles son los problemas que tiene esto? Punto número 1, independientemente de que ya el municipio de la capital ya no tiene nada que ver, porque ahora ya es el Consejo Municipal,
El Congreso del Estado fue deficiente en plantear la forma de la transición. Es decir, puso artículos transitorios donde decía, pues pónganse de acuerdo a ver cómo le van a hacer con la deuda, tú le pasas los recursos que tienes al otro, sí, pero a ver, hay temas como es el caso del Interapas, que es un organismo intermunicipal y donde también juegan Cerro de San Pedro y Soledad. Sí. Entonces, ¿cómo va a funcionar? El Interapas, recordemos que fue creado por el Congreso del Estado, porque es una actividad intermunicipal. ¿Dónde está la modificación al decreto del Interapas? Claro. ¿Dónde está la reforma que se hubiera hecho a todo el sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento por parte del Congreso para incorporar a Villa de Pozos y cómo iba a funcionar? Eso no está. Oye, la solicitud ante el Congreso del Estado y el Congreso no ha resuelto. Bueno, es que ese es un tema. Otra cosa es que el Congreso, además, yo no sé, de veras, si están acostumbrados, iba a decir a leer instructivos, pero no creo porque nadie lee instructivos en este país. Es decir, ya lo hemos dicho que la gente agarra, abre la televisión, le prende y ya tiene el instructivo junto con la garantía. Querían encontrar la mención. Cuando se haga un nuevo municipio habrá elección extraordinaria. No lo dice la Constitución, no lo dice la ley electoral, pero lo dice el principio democrático de que los ayuntamientos serán gobernados los municipios serán gobernados por un ayuntamiento electo democráticamente. ¿Qué tendría que haber hecho el Congreso? Nombrar un consejo municipal y convocar una elección extraordinaria. ¿Y esa elección extraordinaria podía estar siendo ahorita en el mes de noviembre? Sin ningún problema. ¿Por qué? Porque hubiera sido una elección. Pero decidieron dejar 3 años al Consejo. ¿Por qué? Pues porque leyeron la Constitución y dicen, ahí no dice. Pues entonces no. Entonces se da por hecho. No existe y se da por hecho que nos vamos 3 años. Ese es un gran error que ha hecho el Congreso. Evidentemente, esta falta de transición, este descuido en modificar otras normas y otros actos de políticas públicas, como es el caso de Interapas, y el negarles la democracia a los habitantes de Villa de Pozos, pues es lo que los tiene en esta crisis. Ni siquiera el polígono está definido todavía. Está definido en el decreto, pero no en términos de, por ejemplo, electorales, etcétera. Así es. Ahora, tuvimos aquí a un par de regidores que forman parte de este Consejo Municipal y me preocupó mucho la parte donde dicen que ellos no los están consultando, no los están tomando en cuenta, que las decisiones las está tomando la presidenta del Consejo, pero yo me quiero detener en esta parte, licenciado. A ver, es la presidenta de un consejo municipal, no es presidenta municipal. Puede tomar decisiones y atribuciones sin consultar al resto del consejo, y no me refiero a las más sencillas, sino a las más complejas, como es de la garantía de servicios, etcétera. Es muy sencillo. Un consejo municipal es el equivalente a un ayuntamiento, pero de carácter provisional. Tiene la misma estructura, tiene las mismas funciones y tiene la misma forma de actuar. ¿Qué pasa en los ayuntamientos? El presidente municipal tiene ciertas facultades, pero tiene otras que requiere ejercer por conducto del consejo y tienen que ser decisiones del consejo. Si el presidente municipal de cualquiera de los ayuntamientos tomara determinaciones, por ejemplo, para él solo hacer el presupuesto de egresos sin someterlo a decisión de cabildo, pues estaría ejerciendo indebidamente sus funciones. No tendría valor legal. Bueno, pues de la misma manera, Villa de Pozos tendrá que sesionar para aprobar un presupuesto de egresos. Es decir, hay actos que van a tener que ser colegiados. Y esos actos, igualito que en el caso de un ayuntamiento. ¿Qué pasa si atribuciones o decisiones que tendrían que ser colegiadas no están siendo consensadas en el municipio de Villa de Pozos? ¿Podría haber un recurso en contra de la presidenta del Consejo? Puede haber efectivamente procedencia de juicios de amparo por parte de los afectados y la pueden meter a la cárcel por ejercicio indebido de función pública. Al fin y al cabo ya vimos que el gobierno del Estado en ese sentido ha sido muy eficaz para sancionar a funcionarios que ejercen indebidamente su cargo y yo creo que ella podría encaminarse para allá. Justo esta mañana uno de los regidores de Villa de Pozos nos está diciendo que no se ha sesionado para aprobar el presupuesto del municipio. Bueno, pues ella podría estar abonando a que ese camino la condujera a eso, porque ella tendría que ser consciente de que las decisiones son colegiadas, por eso es un consejo. El no estar hoy garantizando los servicios básicos a la población, ¿puede ser objeto de una responsabilidad? Por supuesto que sí, nada más que ahí va a ser una cuestión interesante. ¿El Consejo tendría que garantizar los servicios? Sí. No los puede garantizar por culpa del Congreso, y quien tendría que juzgar es el Congreso. Todos los caminos nos conducen a una ineficiencia legislativa. ¿Del Congreso? Sin duda, pero esos diputados ya se fueron. Y todavía algunos se atrevieron a ser asesores de los actuales diputados. Y algunos se quedaron. Y algunos se fueron de diputados federales. Sí, claro, no, bueno, pues lo que pasa es que en este país acuérdate que bien lo decía Andrés Manuel,
que decía que no había que creer en la idea del mérito. Y es cierto, aquí los méritos no te sirven, porque ninguno tiene mérito para seguir adelante. Pues es una realidad. Ahora, en el tema de los vacíos jurídicos que prevalecen, por ejemplo, en las licencias de operación, en los permisos inmobiliarios, en lo que tiene que ver con desarrollo urbano, etcétera, ¿qué va a pasar, licenciado? ¿Cuánto tiempo se pueden quedar en este abismo? Estuvo aquí hace rato, le preguntábamos el tema de los notarios, que sí había quedado resuelto, y nos dijo, pero por supuesto que no. Hoy también nos hemos dado a la tarea de recabar esta información en donde los desarrolladores inmobiliarios, la AMPI, la Canadevi nos dicen, tenemos inversiones millonarias que se nos están cayendo porque no tenemos certeza de qué está pasando en Villa de Pozos, porque no podemos avanzar ni para adelante ni para atrás, los financiamientos que teníamos se nos están cayendo, podemos incluso ser sujetos de una responsabilidad y de sanciones, etcétera. ¿Cómo tiene que resolverse esto? ¿Cómo evitar que existan pues estos vacíos? No, lo tendría que... A ver, el decreto de creación de Villa de Pozos dice que el Congreso tendrá la facultad de emitir todas las disposiciones necesarias para dar cumplimiento al decreto. Tendría que estar reformando la ley de aguas, tendría que estar modificando el decreto del Interapas, tendría que estar viendo el tema presupuestal y un presupuesto emergente para efectos de poder iniciar sus labores de planeación y desarrollo urbano. Evidentemente, mientras tendrían que utilizar el plan de desarrollo urbano que está vigente y por lo tanto tendrían que seguir entregando las licencias. Que ojo con esto, este es un problema, por ejemplo, el tema de desarrollo urbano es un problema bastante complejo. ¿Por qué? Porque se hizo un programa de desarrollo urbano para la ciudad de San Luis Potosí, para el municipio de San Luis Potosí, específicamente para la ciudad, en donde Villa de Pozos era una delegación. Y se contaba con el contexto que lo rodea para efecto de poderle dar usos de suelo, calidades de los terrenos, etc. En el momento que tú los segregas, entonces tiene que tener un plan propio. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, se tomaban en cuenta cuestiones de contexto que quedaron en San Luis Potosí, entonces Pozos va a tener que ver cómo lo remedia, o va a tener que ver cómo lo convenia. Y entonces eso tendría que estar sucediendo. El tema de desarrollo urbano para Villa de Pozos es un tema que tiene muchísimo de fondo y que el Congreso yo creo que ni se le ocurrió pensar que esto podía llegar a pasar. Ahora, nos decía la regidora Lemoine que, la regidora Lemoine de Villa de Pozos, Maribel Lemoine, nos dijo esta misma semana que en el término del catastro y de todos estos temas, el Ayuntamiento de la capital le había dicho a Villa de Pozos, pues aquí está, nosotros lo tenemos ya en la red, digamos, les podemos dar acceso para que ustedes puedan avanzar mucho más rápido, y que Villa de Pozos le dijo, no, muchas gracias. ¿Lo hizo por un tema legal, por un tema de desconocimiento o por un tema de soberbia? Es decir, ¿pudieron haber utilizado la base de datos del Ayuntamiento de la capital para Villa de Pozos? No pudieron, debieron. Debieron haber utilizado. A ver, el catastro municipal se crea constitucionalmente. ¿Sí? O sea, hay una obligación por parte de los ciudadanos de darse de alto en el catastro de la municipalidad, así lo dice la Constitución, con la propiedad y la profesión, industria o comercio que uno desarrolla. Ese es el origen constitucional de por qué das licencias de funcionamiento, es el origen legal de por qué empadronas los predios para efectos de la recaudación del impuesto predial y la administración del suelo urbano, etcétera, etcétera. Si tú tienes una parte que se segrega de un municipio, y dice el decreto que te van a entregar todo lo que te corresponde por esa segregación territorial, le corresponde a Villa de Pozos esa parte del padrón catastral que ya está hecho y que debería de entregarle el municipio de la capital, y que el municipio de la capital le dijo aquí está, y que son ellos los que no quieren recibir. Sería tanto como suponer que ahora que se creó el municipio dijeran, no queremos el jardín principal. Ese sigue siendo, porque ese no lo quiero recibir. Pero además es que me parece muy complejo de entender, porque entonces, ¿cuál es la apuesta que haría el municipio de Villa de Pozos para generar su propio catastro? ¿Van a llamar otra vez a todos los propietarios a que vayan y se registren? ¿O qué es lo que pretenden hacer? Si no aceptas este acceso a la base de datos del Ayuntamiento de la capital, ¿de dónde pretendes sacar la información? Mira, a ver, yo creo, porque soy gente que piensa de buena fe, que simplemente es porque no tienen idea de lo que están haciendo. ¿Sí? Hay un principio que es el principio de Hanlon, que dice, no culpes a la perversidad lo que se puede justificar por la estupidez. Entonces, vamos a pensar bien y vamos a pensar que es por tontos y no por otra cosa. Si pensáramos mal, es porque a lo mejor tienen alguna intención indebida
¿Que no quieren que vean algo? Que no quieren que vean algo o que no quieren que se sepa algo, o como diría un clásico, el señor Pablo Escobar, líder del cártel de Medellín en su momento en los 80s, lo que no suena lógico, suena metálico. Licenciado Hetzel, gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias. Y ya estaremos platicando la próxima semana. El licenciado Hetzel es que siempre nos deja la frase. Sí, no, siempre deja la frase poderosa.